Mi nombre es Augusto y alguna vez soñé con un sabio ermitaño de mirada vítrea, y podría decir que ese sabio era más sabio por viejo que por diablo. Pues aquel dicho popular se cumplía a rajatabla debido a que la sabiduría del anciano se forjó tras cumplir la edad del mismísimo diablo. En mi sueño, los encuentros con el misterioso hombre se espaciaban en el tiempo, aunque he de decir que las charlas que manteníamos eran fructíferas. Pues fui descubriendo la apasionante vida de un peculiar ser humano que me instruía con cada palabra que salía de su boca. Las reuniones se celebraban en absoluto secreto y se dilataban hasta convertirse en maratonianas vigilias, empatando anocheceres con amaneceres y viceversa, mientras departíamos frente a un par de galones de un excelente vino de cosecha sangiovese. Un caldo de su propia cosecha, ya que el anacoreta poseía un terreno con viñedos, pues el suyo era un feudo adquirido a base de atesorar los ahorros de toda una vida dedicada a amontonar monedas sobre monedas cuan hormiga diligente, hasta convertir al mohoso metal en un capital bien empleado. En cada bautismo mañanero, el solitario labriego cincelaba las viñas de su terroir y acarreaba el cuébano rebosante del manjar que tanto idolatraba, al tiempo que un profuso sudor le caía por su agotada frente tras desriñonarse con esmerado gusto. Sarna con gusto no pica. El ermitaño poseía una bodega que se prolongaba como húmeda galería de roca viva, y al fondo de aquella formación pétrea, almacenaba los toneles que añejaban a su excelente vino. Pero lo que llamó mi atención fue descubrir una inscripción que se perpetuaba en el pórtico de entrada a aquella vinatería o antesala a la gruta de Baco. Un lema en latín que decía así: Historia vero est testis temporum, lux veritatis, vita memorial, magistra vitae, nuntia vetustatis. Cicerón. Quedé profundamente conmovido por el grabado y el viejo se recreaba en mi cara de estupor, conjeturando sobre la posibilidad de que yo no supiese descifrar la lengua muerta, por lo que se ofreció a recitarlo en español en deferencia a mí. La historia es verdaderamente testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y heraldo de la antigüedad. Cicerón. Y llegados a este punto, he de decir que el viejo de mis sueños se llamaba Jacinto y era un hombre que adoptó aquel proverbio para sí, ya que dicha frase se adaptaba como un guante a su vida de anacoreta en penitente retiro. Una vida grabada a martillo y cincel bajo el sello proverbial de Cicerón. Y lo fui desgranando tras el descorchar de sus botellas y el correr de sus uvas curadas en tonel. Qué agradable era el jugo de su fruto cárdeno. El exquisito caldo era escanciado en una arcaica jarra de barro reabastecida por barrica bordelesa que me trasladaba mentalmente a la época del pérfido Barba Negra. Los demás toneles se agrupaban en quietud absoluta y sosiego sepulcral, favoreciendo con ello su natural proceso de maduración y la proliferación de vida, ya que los robles se tapizaban con una espesa capa de tela de araña que hacía de trampa pegajosa para los insectos que pululaban por los alrededores, facilitando el plan de cacería a las tejedoras. Pero lo más sorprendente estaba por llegar, ya que el anciano me condujo por una angosta y húmeda galería subterránea donde la penumbra establecía su reino particular. Aquella guarida incitaba al dispendio imaginativo y quedé abrumado por repentinos flashes novelescos de evocadoras obras de referencia, como Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Puesto que peregrinábamos por un inframundo que despertó mi imaginación aventurera, fantasiosa y ávida de experiencias intensas a pesar de mi dilatada mundología. Y cierto es que mi retoñado quijotismo me jugó una mala pasada, ya que cuanto más me adentraba en la descendente oscuridad, más monumental se volvía mi claustrofobia, desconocida hasta entonces. Y es que mi mente inquieta se burlaba de mi condición humana al llenarse de temores infundados, como el miedo de que se produjese un movimiento telúrico que me sepultase como a un faraón egipcio al que enclaustran en su pirámide tras fallecer. Pero seguíamos descendiendo por unas entrañas que se descarnaban a nuestro paso, dando gracias al cielo porque soplaba una brisa con apariencia de espíritu bromista bajo aquel inframundo de tinieblas.
Una bendición de aura bondadosa que bien pudiera brotar de algún resquicio de origen desconocido, probablemente interconectado con la entrada principal. Y aquella influencia de corriente residual nos brindaba un sutil cosquilleo y nos calmaba el sofoco de tan prolongado descenso. Además de otorgarnos la venia de sentirnos vivos tras aspirar y llenar los pulmones con aquel soplo de vida abarcando cada rincón de nuestro organismo. ¿Y qué mejor manera de sobrevivir que respirar profundo? Yo me infundía valor tras cada bocanada vital y me autoconvencía de que habría aireación suficiente como para continuar bajando por aquel túnel de oscuridad tan parecido a la caverna del mamut en Kentucky. Caverna en donde se ubica el pozo sin fondo de Mammoth Cave. Pero tampoco parecía tener fondo la caverna del viejo, pues allí reinaba una absoluta opacidad, aunque por fortuna había tederos adosados a la roca y Jacinto le proporcionaba lumbre a cada una de las teas. Separadas a 10 pasos para que las sombras fantasmagóricas de sus cuerpos cobrasen vida propia. 10 pasos más allá y volvían a detenerse para procurar el tratamiento de fuego y así facilitarle el tránsito a unos pasos que hallaban la brújula de su seguridad en el repentino alumbrado del camino. De todas formas el viejo portaba bajo su túnica una pequeña linterna auxiliar que le servía de apoyo lumínico en los tramos faltos de tederos y por si se agotaban sus teas. Y de repente, un efecto luminiscente les jugó otra mala pasada al creer ver una hidra de 7 cabezas. Pero a medida que se agigantaba la sombra multicéfala de la despiadada hidra se reconvertía en un monstruo briareo que intentaba envolverlos con sus 100 brazos tentaculados, aunque finalmente desaparecía tras pasar ceñido a la roca viva. Entonces vislumbramos una pared con algo parecido a 2 colosales cuernos, pero al acercarnos a pocos metros percibimos que había sido otro efecto óptico o visión distorsionada por las luces y sombras de la caverna. Los cuernos ya no estaban, pero la pared sí era real, y la realidad nos conmovió al traspasar un arco de roca natural y descerrajar el herrumbroso alamut de un arcaico portón, encontrándonos con el almacenado de cientos de botellas recostadas. ¡Qué deleite para los sentidos! ¡Qué bodega más selecta!, pensé y elucubré, ¿acaso habíamos retrocedido a épocas de monjes cistercienses? Lo que tuve claro es que estábamos ante una geoda de incalculable valor. Hágase la luz. Y la luz se hizo, abarcando la oquedad penumbrosa y convirtiendo a la cueva en baptisterio romano con vino bendecido. Bendito vino, qué bendición. Se notaba que los caldos habían reposado durante décadas, a tenor de la suciedad externa de sus envases de cristal. Jacinto rebuscó entre los mágicos elixires con pictografías y números romanos que no supe descifrar, desincrustando una botella que permanecía bañada en relente fangoso tras el discurrir del tiempo en catacumbas. Y empleó un instante de delicado manipuleo con sus viejas manos para retirar los ácaros rezagados y el pozo de detritus fosilizado, logrando resucitar de su hibernación en cristal a la joya de la corona, al Santa Santorum. Pero antes le propinó un severo manotazo a una Penélope de 8 patas que nidificaba en su vientre etiquetado. Aquella botella debía valer una fortuna solo al alcance de los coleccionistas y sibaritas de los caldos magistrales, una reliquia latente que aún conservaba unos guarismos que solo el viejo podría descifrar. Acto seguido, Jacinto se dirigió hacia un rincón de la estancia y extrajo un cofre acuñado con el blasón rampante de Tirreno, abriendo su tapa y desenfundando 2 belicómenes etruscos con augusta pedrería en verde pracio sobre su superficie, ya que quería brindar por la ocasión. Y degustamos tan generosa ofrenda, tras descorchar la botella y verterla en aquellos póculos de oro, y he de decir que el desconocido bebedizo atesoraba las hechuras del mejor Vega Sicilia que yo haya podido tomar, dado su sabor, aroma y color. ¡Qué diluvio de sensaciones placenteras al degustarlo! Como yo solía decir, el vino era el de 2 orejas, el fuerte y el bueno, nada del grosero tintorro morapio, y solo me faltaba entonar una invocación al dios Baco, un evohé que le hiciera justicia a aquel milagro nacido de la uva.
Si Carlomagno hubiese humedecido sus labios en aquella cascada de taninos, habría coronado emperador de emperadores al viejo y solitario vinatero, ya que el aterciopelado néctar descendía por mi paladar y reconfortaba a mi organismo. Como en otra época se reconfortaron Rómulo y Remo con el vivificador calostro de una loba madre. Jacinto compartía el pensamiento de Eurípides y ensalzaba al elixir de los dioses con frases como: el vino es magia líquida de tiempos pasados, es la energía embotellada del poderoso sol, es escarcha. Es el sudor y el esfuerzo de vendimias pretéritas, es vida almacenada, es placer que eleva al espíritu, es contemplación, misticismo y amor. El anciano lo servía con solemnidad y complacencia, pues su producto representaba al fruto de la creación, al Génesis con la hoja de parra de Adán y Eva, y es que el vino representa a la sangre de Cristo. Hebe o Ganímedes, escanciadores de los dioses, no lo hubiesen vertido con más pasión y trascendencia que aquel sabio arcaico. Y de repente, ¿qué te pasa, Augusto? ¿Estás soñando despierto? Era mi esposa y estábamos celebrando nuestro 10º aniversario de casados en un prestigioso restaurante. Entonces se acercó el sumiller para presentarnos el vino que mi esposa había elegido cuando yo estaba abstraído. No puede ser, exclamé tras ver la botella que íbamos a tomar. Era un gran reserva de Solera. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Mi nombre es Rubén y hoy les quiero contar lo que una noche me pasó en mi descanso nocturno. Y es que ese día o esa noche soñé que era un anciano, aún siendo joven. Todavía lo soy, pero en este caso yo me veía como un anciano, muy decrépito, y no sé si aquel sueño era una pesadilla, una premonición o una realidad. Lo que sí sé es que era un sueño extraño, como todos los sueños, en el que yo huía desesperadamente de una explosión de dinamita que me atrapó en una mina de carbón. Y tras la explosión, recuerdo que mis pies descalzos se adentraban en la sepultura cavernaria con unos pasos de cadencia irregular, ya que yo era un anciano. Entonces me invadió un miedo atroz, ya que el eco de la detonación se expandió por el oscuro túnel de formaciones pétreas y su templo de granito musgoso, copando aquel vacío de entrañas descendentes, hasta que de repente sentí un fantasmagórico diluvio de cenizas que se abrazó a mi encorvada silueta, hollinando la canicie amarillosa de mi pútrido cabello y acentuando los arroyos cuarteados de mi rostro decrépito. No obstante, la inquietante angostura me permitió la huida a través de una bella catedral de minerales y pude adentrarme en otra gran galería que se dividía como un agujero de gusano bifurcado, o eso me pareció a mí, tras recorrer una accidentada longitud que se agrietaba a cada pisada de roca abatida. Además, las estalactitas coexistían con las estalagmitas que flanqueaban a mi crepitar andariego. Sin remisión, yo era como el prófugo de los 1000 siglos, que se encaminaba por aquel triste pasaje de profundas sinuosidades. Para colmo de males, en mí se instaló un incipiente agotamiento físico, más un torrente salino de densa sudoración, como si acaso me hubiese convertido en una espesa lengua de lava que fluye hacia el infierno. Lengua de lava que se deslizaba inexorablemente entre las viejas páginas que manuscribió Dante Alighieri en su Divina Comedia. Y puedo decir con mi alma en vilo que aunque hayan pasado los años, aún sufro ese sueño recurrente, y sé que todavía soy joven, pero cada día que pasa me parezco más a ese viejo de la misteriosa gruta. Aunque no debo preocuparme, al fin y al cabo, yo nunca vendí mi alma al diablo, o eso creo. Así que dulces sueños, porque los sueños sueños son. Aunque es verdad que dicen que el pacto se manifiesta en la penumbra. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá
y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.